En la sociedad sumeria la escritura fue la base del progreso. Surgió con el desarrollo del comercio. Al principio grababan en tablas de arcilla, con un punzón de caña, sencillas representaciones de objetos denominadas pictografías. Los datos importantes se conservan en tablas cocidas al horno. Las bases del derecho penal derivan del principio común entre los pueblos semitas, del ojo por ojo. La protección del código se ofrece a todas las clases sociales babilónicas. El derecho protege a débiles y menesterosos, mujeres, niños o esclavos contra la injusticia de ricos y poderosos. Los egipcios contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de sus monumentos. Las pirámides de Egipto son evidencias actuales de que se intentaron proyectos de enorme alcance, que emplearon decenas de miles de personas con bastante anticipación a los tiempos modernos. Es obligación de los gobernantes estudiar un problema para dar así la más adecuada resolución. Es imposible que alguien que no se organice internamente o propiamente sea capaz de llevar la batuta de un Estado. Sócrates utiliza en la organización aspectos administrativos separando el conocimiento técnico de la experiencia. Platón habla de las aptitudes naturales de los hombres, da origen a la especialización. Aristóteles, filósofo que clasificó a la administración pública en monarquía, gobierno de uno solo; aristocracia, gobierno de la clase alta; y democracia, gobierno del pueblo. Las vías de comunicación serán renovadas y ampliadas al tiempo que las ciudades serán embellecidas. La capital, Mercépolis, será la gran fundación de Ciro. La reorganización de aquel gran imperio se inició con la unificación monetaria, que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó al desarrollo comercial con expediciones geográficas. También se construyeron carreteras y canales de riego. La Iglesia tiene una organización jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización mundial puede operar satisfactoriamente bajo el comando de una sola cabeza ejecutiva. El Papa, cuya autoridad coordinadora le fue delegada de forma inmediata por una autoridad divina superior. El príncipe debe poseer ciertos rasgos: gran inteligencia, memoria excelente, elocuencia, firmeza sin debilidad, firmeza en el logro del bien, amor por el estudio, amor por la verdad, aversión por la perfidia, temperancia en la alimentación, bebida y gozos, y desdén por la riqueza. Thomas More propuso mediante una mejor administración eliminar el consumo suntuoso del rico y las diversiones del pobre y canalizar los fondos a más útiles propósitos. También se pronunció en cuanto a las ocupaciones y dijo que a mayoría de los individuos normalmente aprenderían el oficio de sus padres, pero se les debería permitir elegir otro que le ajustara mejor a sus capacidades e inclinaciones. Hizo grandes aportes a la administración a través de su libro El Príncipe y los Discursos. Establece claramente que el poder fluye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Escribe sobre dos clases de líderes, el natural y el cuyas técnicas han sido adquiridas. Entre sus aportes más importantes encontramos la teoría de la fuente de autoridad e impacto de la automatización. Su inclinación es hacia la administración pública. Dice que los estados deben ser los encargados de la mayor parte de las funciones políticas y administrativas y el mayor peso debe recaer sobre este. Sus aportes fueron entrenamiento de los obreros, motivación e incentivación mediante la facilitación de viviendas dignas y el ofrecimiento de formación a los hijos de sus empleados. Entre sus aportes más importantes se destacan el reconocimiento de la división del trabajo, reducción de costos, aumento de la producción, la acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico, la diferenciación clara entre valor de uso y valor de cambio.
Sugiere en su libro Elementos de Economía Política una serie de medidas relacionadas con los estudios de tiempos y movimientos como medio para obtener el incremento de la producción en las industrias de la época. Sus aportes fueron el empleo de organigramas para mostrar la estructura de la administración. Introdujo la noción de una cadena de comando en la cual un empleado debería responder solo a un jefe y estableció que los jefes tenían la facultad de contratar y despedir. Sus principales aportes fueron el estudio del efecto que tiene para el trabajador el utilizar varias herramientas, estudios de fatigas y el estudio de la teoría de la utilidad marginal. Su principal aporte aborda estrategias de un modo amplio, incidiendo en la administración pública y en la planificación. Su principal aporte es el plan de premios sobre salarios pagados. Sus principales aportes fueron la gráfica de Gantt. Ideó un sistema de bonos que se añadían al salario si se ejecutaba el trabajo dentro de una norma de tiempo estandarizada. Estableció cómo podía obtenerse el mayor rendimiento a través de condiciones psicológicas adecuadas, incluyendo factores tales como fatiga, monotonía, atención y el impacto de la influencia social. Es sobre todo conocido por sus estudios de organización del comportamiento, que incluye los estudios de Hawthorne, de la lógica del sentimiento de los trabajadores y la lógica del coste y la eficiencia de los directivos, que podría conducir a conflictos dentro de las organizaciones. Introdujo muchos elementos nuevos, sobre todo en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la organización. Implementó frases tales como resolución de conflictos, poder y autoridad y labor de liderazgo. Su principal aporte fue la teoría de la organización, aspectos sociológicos de la administración y necesidad de la comunicación. Da unos parámetros mínimos para crear una organización. Su principal aporte fue la teoría de la racionalidad limitada, en la que define a la organización como un sistema de decisiones en el que es necesario que el individuo participe racionalmente. Peters y Waterman examinaron de cerca las características de 43 empresas exitosas en busca de atributos en común que pudieran ser transferibles y utilizables por otros. Algunos de sus hallazgos indicaban que la gerencia norteamericana sufría de miopía, que no les permitía experimentar e innovar, prevenía la participación en la toma de decisiones y tenía gerentes poco experimentados. Las personas no trabajan en las organizaciones según Likert, sino más bien las personas son la organización misma. Algunas de las características de la supervisión centrada en los empleados son: ejercen un tipo de control general y no tan específico, ayudan a los subordinados para alcanzar mayor productividad, tomen en cuenta la opinión de los subordinados, establecen objetivos y metas de alta productividad que son alcanzables. Cada época crea la forma de organización más acorde con sus características y necesidades. Los cambios en la sociedad originan la necesidad de revitalizar y reconstruir las estructuras organizacionales. La única forma de cambiar las organizaciones consiste en modificar la cultura organizacional, o sea, el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas practicadas en una organización. Las personas deben poseer una nueva conciencia social. Dentro de sus aportes más relevantes podemos encontrar las 5 reglas de la administración y los 14 principios de la administración. Su principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores, a través de la aplicación del método científico. Sus principios insisten en el uso de la ciencia, la generación de la armonía y cooperaciones grupales, la obtención de la máxima producción y el desarrollo de los trabajadores.